Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 8 del mes 12 del año 2025. Una mañana especial, un día especial para diseñar un tiempo especial. Hoy, una nueva porción, un nuevo desafío. La porción número 8, el rollo de las escrituras que se conoce como Vallislat. Y habitó. La manera de cómo vivimos, de cómo habitamos, de cuáles son los hábitos, Valleshet y habitó. Todavía queda en el registro de lo que sucedió la semana pasada. Bueno, pues eso es un punto de inspiración para poder habitar los hábitos del hábito. Hábito de costumbre y hábito de habitar. Ese es el tema de hoy. Primero dándole gracias al Todopoderoso como un hábito cada mañana, sentir el respirar, el aire que entra purificando y el que sale sacando todo lo impuro, haciendo la diferencia entre lo limpio y lo profano. Le damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da en este día, en esta semana, en este tiempo de habitar hábitos y costumbres que nos permiten entender una identidad. Bueno, entonces la porción de esta semana nos cuenta en el libro de Génesis 37:1 hasta el 40:23 la vida de Jacob, la vida de Israel y los protagonistas, dos de sus hijos, José y Judá, que representan los hábitos para el éxito de cómo habitar en la tierra como en el cielo. Comprender el vínculo del mundo exterior y del mundo interior. De eso se trata el descifrar estos códigos de parábolas para ponerlo como conexión con los mundos superiores y como esa trayectoria ascendente hacia la frecuencia del amor. Ese conflicto interno que reclama tu amor y tu atención. Tu imaginación se vuelve habitación. O sea que no es simplemente un sueño, algo que te imaginas, es algo que habita en ti. O sea que no se enseña a pedir, nos enseña a asumir. Y por eso la vida es como un espejo, la vida no es una pared. Muchos que no entienden el espejo de la vida, se les convierte en pared, pero aquel que ve como el reflejo de lo que tengo que cambiar adentro, entiende los sueños, entiende que sentir es como una bisagra que abre puertas sin cerradura, y por eso no se piensa en el final, se siente ese final, y es allí donde entramos al hábito y a la manera de habitar de Joseph, intérprete de sueños, soñador. Y es una vida alegórica a la vida del Mesías, Yeshua. Por eso no lo imagina como sueño, lo vive como un recuerdo, como algo que ya sucedió y que lo estás experimentando de nuevo con un atenuante mejor. Lo puedes mejorar, lo puedes corregir, puedes engordar esas vacas flacas. Puedes ver cómo tu futuro, todos se inclinan ante ti, no porque seas el más fuerte, sino porque eres el centro de la actividad por los hábitos en los cuales habitas. Los hábitos de guardar las leyes que nos llevan a esa frecuencia elevada que se llama el estado de ser amoroso. Por eso no necesita convencer al mundo. Lo que necesitamos es convencernos a nosotros mismos. Cuando la identidad cambia, el mundo también cambia. Por eso, si me identifico con un hábito conforme el pensamiento del Creador, esa habitación es un palacio. Se vuelve una forma de vida en la tierra como si viviéramos en el cielo. O sea que no es pensar en el futuro como una esperanza, es sentirlo ahora. Y entonces camina como alguien que no lleva cadenas, como alguien que es libre y observa la vida como un heredero,
que nadie puede quitarle esa herencia. O sea que no es el mundo que crea la identidad, es la identidad la que crea el mundo. Con estas pequeñas reflexiones podemos abordar el tema. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Bueno, si tenemos frecuencia elevada y miramos con ojos del entendimiento, ese hábito es una forma de vida. Y en la tierra que moró sus padres, o sea, Isaac y Abraham, la tierra de Canaán es la mente, porque de allí viene la palabra camé, que significa mente y corazón. ¿Qué habita en tu mente y qué habita en tu corazón? ¿Cuáles son los hábitos que se reflejan en las costumbres, gustos y modas? ¿Se enciende la luz del Omnipotente o sigues encendiendo las lucecitas del mundo exterior? ¿Enciendes el árbol de la vida o enciendes el árbol de la Navidad? Entonces, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de su hermano, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. Bueno, aquí viene el hábito de no asimilarnos a las costumbres paganas, a los errores, de corregir el error. Allí empieza un hábito para establecer una habitación que es como un palacio, que no son necesariamente las construcciones externas, sino lo que habita internamente. Entonces, despierta el amor. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Note, no dice que amaba a Jacob, que amaba a Israel, ya teniendo en cuenta lo que significa Israel, que es el portador de la bendición. Ya no te llamas más Jacob, ahora te llamas Israel. Bueno, no te suelto hasta que no me bendigas. Recordemos ese evento, y por eso dice, ya no te llamas más Jacob. Entonces, cada vez que la Torah habla de Jacob, está hablando de un estado de conciencia. Cada vez que la Torah habla de Israel, está hablando de otro estado de conciencia más elevado. Cuando eso que me doy cuenta de lo que soy, lo pongo por obra. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. No necesariamente porque ya estaba anciano, sino porque ya tenía sabiduría y ciencia del Altísimo, y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, esa túnica de diversos colores representa los colores del arco iris, representan los colores, la fragmentación del único color, el color blanco, cuando pasa a través de un prisma y toma ese color del arco iris, que no son colores, que son emanaciones, que son sabiduría, que son conciencias. Y es allí donde viene la fragmentación del amor. Es allí donde viene a entender en el árbol de la vida por qué se inicia desde la misericordia. ¿Y por qué toma ese color de reyes, el color morado? Porque es el color del amor, de reinar con el amor. El color blanco, cuando se torna morado o púrpura, esto pues es elevado. Por eso es ultravioleta. Bueno, más allá de todo esto que aprendimos o que meditamos quizás en reflexiones anteriores, pues vengamos, como dice la palabra, vénganos en tu reino, como esa oración diaria, así como los hábitos de los cielos, habita en la tierra. Note, hábitos de costumbre y hábito de habitar. Por eso aparece la palabra habitación. Hay que escucharnos para ir entendiendo, ir ejercitando la conciencia que vibre en un nivel más elevado. El hábito del verdadero Israel, no de la suplantación de Israel, es como un campo magnético, es como un campo cuántico, es como una energía elevada o depurada, si le podríamos llamar, donde no se mide el deseo, solo se comprueba la frecuencia. O sea que allí ya no es por el deseo, es por lo que emites.
Yo puedo desear muchas cosas, pero puedo emitir carencia, entonces nunca alineo el deseo con la frecuencia, entonces no llega. Cuando tengo el sentimiento del deseo cumplido, entonces la frecuencia se alinea de acuerdo al pensamiento, al sentimiento y obviamente la palabra. O sea que habitar como el pueblo de Israel, el verdadero Israel, es habitar en el sentimiento de amor y de la misericordia. Y entonces ese hábito verdadero es como ese campo magnético donde se mide el deseo, no se mide el deseo, solo se comprueba la frecuencia. Entonces allí es algo que haces mentalmente. O sea que nuestro ser es una realidad hecha de ondas electromagnéticas. Esas ondas dependen de nuestros pensamientos, pero cuando ya se convierten en ondas, entonces son más fuertes que los pensamientos. Los pensamientos quedan tenues y entonces por eso piensa y el asunto no cambia. Porque no cambia solamente por la manera de pensar, sino por la frecuencia que generan esos pensamientos. Entonces cuando decimos quiero más abundancia, pero sientes que no tienes lo suficiente o el suficiente dinero, entonces tu cuerpo te avisa, empiezas a sentir una opresión en el pecho y un sentimiento de estrés por las cuentas por pagar, porque el cuerpo está en un estado de escasez. Allí en las memorias de las células de ese cuerpo registran escasez. Si no borramos la memoria de la escasez, pues no vibramos en la frecuencia de la abundancia. Y es por eso que aparecen los sueños. Aunque en la mente se esfuerce por concentrarse en abundancia, tu estado de ser está en carencia. Y es por eso que es la gran diferencia entre la vida de José y la vida de sus hermanos. O sea que ya no estamos viendo ahí problemas familiares, sino algo que tiene que ver directamente con nosotros. O sea que el mundo espiritual solo capta lo espiritual, o sea, lo energético. Y esa frecuencia del estado de ser, la más fuerte, de ese estado de ser, de esa frecuencia, es más fuerte que la débil señal del pensamiento. Entonces pienso que tengo suficiente sustento, dinero, pero siento que no lo tengo. Y es allí donde hay que corregir tanto el pensamiento como el sentimiento. Y entonces viene el poder de la palabra. Con la palabra corrijo los dos. Corrijo el pensamiento y corrijo el sentimiento. Por eso la palabra es el verbo es el camino, y el camino es Yeshua. La salvación del yo soy. Entonces estoy transformando un ser de carencia a un ser de abundancia. Entonces todo se inclina hacia mí. Y es por eso que puedo abrir los graneros. Cuando para todos está cerrados los graneros, el único que podía abrir los graneros en Egipto era Joseph. Entonces estamos mirando la vida de José y la vida de sus demás hermanos para traerla a la manera de cómo son nuestros hábitos y cómo vivimos. Porque la vida real se basa en la frecuencia de tu corazón, no en la esperanza de tu deseo. Y es allí donde, si aplicamos estos principios, sí o sí, cambia. Por eso, cuando se salen de esas cárceles, no se salen a buscar trabajo, como José. Cuando salen de las cárceles de tus propios pensamientos y sentimientos, de las cárceles donde el mismo sistema te ha metido, donde el faraón mismo, que es la emoción, te manda a llamar, entonces ya no sales a buscar trabajo, sales a reinar. Y es por eso que hay que reparar dentro antes de salir afuera. Y esos pensamientos, que son una señal superficial de tus sentimientos, y esos sentimientos, que son una señal como intermedia, y esa frecuencia, que es el centro del estado de ser que genera tu pensamiento y tu sentimiento, entonces los puedo cambiar. Por eso es tan importante el verbo, la palabra, cómo te hablas a ti mismo y cómo usamos
el mundo como un espejo y no como una pared. Bueno, yo sé, representa la conexión con el ser. Estuvimos, no sé si todas las mentes nos entendieron allá en México, en ese plenario que dimos de la conexión con el ser. Bueno, hace un año dimos el ser, este año dimos la conexión con el ser. Qué bueno que pudiéramos entender lo que somos y conectarnos con lo que somos para establecer un hábito y habitar en tu mente como que si ya lo tuvieras todo. Y por eso dijo Yeshua, es necesario que yo me eleve para que todos los atraiga a ti mismo. Por allá en el libro de Juan, en el capítulo 12, el verso 30, por allá lo puedes encontrar. Es necesario que yo me eleve para que todos sean atraídos a ti mismo. Entonces, si no me elevo, ¿cómo me elevo? Bueno, vuelve otra vez a tomar forma lo que aprendimos en la semana pasada. Subir a Betel no es subir a un lugar geográfico, a una montaña. Aunque puede ser montaña, porque la palabra montaña en hebreo es har, y har quiere decir pensamiento, pero también montaña. Esos pensamientos elevados es pensar que eso que deseas ya lo tienes, ya es tuyo, ya te pertenece. Habitar esa idea, creo una habitación que ya no es una habitación simple, sino palacios. Entonces vivo en los palacios del rey, que no son simplemente la suntuosidad y el lujo de un rey, mostrando su señorío y su poder, sino tú y yo mostrando el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra manera de habitarlos. Que tengas una buena mañana y que puedas disfrutar el mensaje que hoy nos ha regalado el Todopoderoso en este inicio de día. Boker Tot, buena mañana, Letra Dot, nos vemos luego.